estamos aquí no hemos estado enfermos? O les voy a preguntar, ¿quiénes hemos estado enfermos? Pues, ¿verdad? Todos. Todos hemos estado enfermos. ¿Y es algo agradable? Para nada, ¿verdad? Y más cuando vemos a nuestros hijos enfermos, los que somos padres, si nosotros no nos duele o no soportamos o no nos gusta un dolorcito de cabeza, de estómago o más allá, imagínense ahora ver a un hijo enfermo, pues es terrible para uno de padre ver ese sufrimiento. Pero miren, la palabra de Dios nos dice, en tercera Juan 1:2, dice, déjenme ver, tercera de Juan 1:2, ok, dice, amado, deseo que prosperes en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una de las cosas que Dios desea es que nosotros tengamos salud. El Señor quiere que tengamos salud. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es la enfermedad? La ausencia de la salud. Así dice el diccionario. Bueno, la enfermedad es un proceso que afecta nuestro bienestar. O sea, estamos bien, estamos a gusto, estamos tranquilos, pero es una modificación de nuestra salud, de nuestra condición física, ya sea mental, física o emocional. Y esta se puede desencadenar por situaciones externas o internas, ¿verdad? Hay veces que que las personas nacen con algún problema genético, hay personas que adquirimos la enfermedad por descuido, a veces adquirimos la enfermedad por desobediencia, porque a veces le decimos a los niños, no ponte suéter porque hace frío y te va a hacer daño, y que los niños no quieren saber nada del suéter y pues de repente les da un resfriado y o hay personas que se enferman de alergia cuando cambian las estaciones. ¿Han escuchado ustedes eso? Hay muchas personas actualmente que sufren de alergias porque por los cambios del clima, que el polen, que se desprenden ciertas, las hojas y se desprenden ciertas sustancias. Entonces, ahí el problema, a mí se me ha hecho muy interesante las cuestiones de salud. No soy doctora y a lo mejor, qué bueno que no hay aquí ningún doctor, porque pues ahí es un estudio más profundo. Sin embargo, para mí ha traído un gran conocimiento lo que les voy a comentar. ¿Sabían que las alergias, el problema de las alergias, cuando las personas traen alergia, toman y toman cosas y cosas y cosas, que porque los ojos le lloran, la nariz le lloran, pero el problema no radica en que las hojas del nogal se caen, sino radica en que el hígado está dañado y no puede sacar las toxinas del cuerpo. Entonces no son los nogales, es nuestro hígado que no puede desintoxicar el cuerpo ante esas sustancias. Bueno, también podemos hablar del cáncer cuando actualmente y más en este país la industria alimenticia es muy grande, muy demandante y muy barata. Le estaba platicando a una hermana esta semana, le digo, allá en México a mis hijas le compraba una bolsita de chip cada 8 días, de este tamaño. Y aquí le digo, y le, di, y le dije, y aquí en este país hasta en la iglesia la regalan. Y sabemos que trae muchas situaciones tóxicas. La industria alimenticia es está compuesta, son puros componentes químicos, no es nada natural. Entonces el cuerpo pues se cansa, ¿verdad? Así empieza la enfermedad, así podemos pensar que empieza la enfermedad, ¿verdad? Bueno, cuando mis niñas estaban chiquitas, yo les decía, ya se iban a acostar, ya orábamos y les digo, ahora quiero que sueñen, que se queden pensando para que sueñen en Jesús y en el cielo, para que se duerman con ese pensamiento. ¿Ustedes creen que Dios creó un mundo con enfermedades? Dios creó un mundo perfecto, un mundo bonito. Y yo le decía a mis hijas, vamos a pensar en ese mundo bonito. A ver, quiero que no vamos a usar ahora las pantallas, vamos a hacer dos cosas, vamos a cerrar los ojos y vamos a nosotros a imaginarnos ese cielo.
vamos a nuestra mente. Vamos a cerrar los ojos. Les decía a mis hijas, le digo, mira, ve a Jesús. Jesús es muy alto y muy bueno. Y ahí está con muchos animales. Está un árbol, muchos árboles verdes, verdes, con muchas frutas. Quiero que ustedes se trasladen a ese lugar, al cielo. Hay un río de cristal, hay un pasto verde, verde. Las flores son de muchos colores y fragancias deliciosas. Hay montes, está la santa ciudad que brilla, que sus calles son de oro. Ya podemos abrir los ojos. Sí, transportaba a mis hijas y quería que con ese pensamiento durmieran. Y yo creo que nosotros cuando pensamos en eso, podemos tener un momento de paz, de quietud, de alegría, de reposo y decir qué hermoso mundo hizo Dios. Sin embargo, a raíz del pecado, bueno, vamos a Génesis 1:31, por favor, todos. Como que tiene mucho eco el micrófono, por favor. Génesis 1:31. ¿Alguien me puede ayudar con Génesis 1:31, por favor? Ok, muchas gracias. La palabra del Señor dice que había creado un mundo bueno, bonito, en gran manera. Era una belleza ese mundo. En ese mundo no cabía la enfermedad. Pero nos damos cuenta que a raíz del pecado las cosas cambiaron bastante, ¿verdad? Ese cielo bonito azul, ese cielo azul bonito que se veía en un principio, se convirtió en oscuro para muchas personas cuando atraviesan ciertas etapas de su vida. ¿Les ha tocado que han tenido algún problema, alguna tristeza y el sol más brillante lo ven más opaco? ¿Les ha pasado? O sea, es el mismo sol, pero lo percibimos diferente. Las cosas cambiaron. Pero déjenme decirle que las cosas cambiaron externamente, pero también cambiaron internamente. Por eso yo percibo las cosas diferentes ya, ¿ok? Había una relación muy bonita en el cielo entre las personas, entre Dios y entre Adán y Eva. Había una relación perfecta entre Adán y Eva y los animales. Recordemos que Adán y Eva tenían el dominio de los animales, de las aves, de los animales que se arrastran en la tierra y de los del mar. Bueno, recordemos también que Dios había puesto la alimentación. Vamos a Génesis 1:27-29. Hermano Rogelio, ¿me puede ayudar? Génesis 1:27-29. Gracias. Ahí nos habló acerca de la alimentación Dios. Dios también vio que era importante qué tipo de alimentación y dijo, hierba que da semilla. ¿Cuál será la hierba que da semilla? Se refiere a los cereales, al arroz, al trigo, a la avena, al maíz y también a las legumbres como los garbanzos, las lentejas, el maní. Y también dijo todo árbol que da fruta y que da semilla. Eso todos entendemos que son las frutas, ¿verdad? Entonces, la alimentación primaria que teníamos eran los cereales, las legumbres y las frutas. Esa era la alimentación. Cuando pecamos, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, se salieron del plan original de Dios.
Cuando nosotros pecamos también nos salimos del plan original de Dios. Todo cambió. Cambió la tierra, cambiamos nosotros interior y exteriormente, la conducta de los animales cambió, todo cambió. Nuestro cuerpo, que era perfecto y robusto, empezó a enfermarse. ¿Por qué les hablo de las enfermedades? Porque las enfermedades, mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos una misión de ir a orar por los enfermos, de ayudar a los enfermos, a los necesitados. Muchas veces aquí en nuestra iglesia estamos orando por los enfermos. Entonces es bueno entender un poquito más acerca de las enfermedades. Imagínense si yo estoy come sabritas y luego vengo, o aquí les dicen chips, les digo, hermanos, oren por mí porque traigo un problema del estómago. Pues sí, porque mi alimentación, ¿verdad? Y si persisto, pues ya es desobediencia y sigo enferma. Pero bueno, la enfermedad tiene un trasfondo. Entró el pecado y todo cambió. Es decir, nuestras actitudes y nuestras emociones cambiaron. ¿Ustedes recuerdan cuando pecó Adán y Eva? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Los expulsaron del Edén. Antes de eso, ¿qué pasó? Ok, antes de eso, cuando desobedeció Adán y Eva, ¿qué pasó? Dios andaba por el huerto buscándolos, llamándoles, ¿y ellos qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, su percepción cambió, y dice que tuvieron miedo. Antes del pecado ¿existía el miedo? ¿Existía la tristeza? ¿Existía la envidia? ¿Existía la rabia, el coraje? No existía. Quiere decir que antes del pecado era un mundo perfecto. Si nosotros vamos a los frutos del Espíritu Santo, donde había gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, o sea, todas esas características prevalecían antes del pecado, pero después del pecado se fueron a las emociones negativas. Ustedes saben que las emociones, ¿alguien me podría decir qué son las emociones? ¿Alguien qué entiende por emociones? Adán pecó, se dio cuenta que estaba desnudo y tuvo miedo. Entró una emoción negativa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué son las emociones? ¿Alguien me podría ayudar? Todos tenemos emociones: gozo, alegría, tristeza, rabia. Son emociones humanas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es una emoción? Una emoción es un proceso. Quiero leerles esto. A raíz del pecado cambió la actitud del ser humano, las emociones cambiaron, ya en vez de haber gozo, paz, paciencia, empezó todo con el miedo. Y dice, las emociones es un proceso fisiológico. Escuchen bien, las emociones es un proceso fisiológico. ¿Qué es algo fisiológico? Bueno, son las funciones biológicas, es los cambios de nuestro cuerpo. O sea, las células, cómo trabajan y cómo funcionan las células, y las células los tejidos, y los tejidos los órganos. ¿Ok? Entonces, es un proceso fisiológico. Las funciones fisiológicas de los seres vivos, es decir, las células, los tejidos, es un proceso fisiológico, o sea que ahí intervienen las células, los tejidos, nuestros órganos, y también de comportamiento. Las emociones es un proceso de funciones biológicas, o sea, de funciones de nuestro cuerpo y de nuestro comportamiento. ¿Se van dando cuenta cómo se van entretejiendo las cosas? Adán tuvo miedo. El miedo es una emoción que le va a afectar su sistema biológico, el funcionamiento de sus órganos, y también el funcionamiento de su comportamiento. Las emociones alteran la conducta y alteran el funcionamiento del cuerpo.
Es decir, ustedes no sé si han sentido a veces nervios y les empiezan a sudar las manos, ¿ok? Quiere decir que las emociones son parte de nuestro ser. Nosotros somos mente, acción y reacción. Y cuando eso no está equilibrado, vienen las enfermedades. Mente, acción y reacción. O sea, lo que pensamos, lo que actuamos y viene una reacción fisiológica, una reacción de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando Adán y Eva tuvo miedo? Bueno, cuando Adán tuvo miedo, Adán y Eva, dice que es una reacción que nos prepara para un peligro. Hay una reacción física y psicológica ante el miedo. Según estudios, el miedo es una de las emociones que más consecuencia tiene en nuestro interior. Imagínense, el miedo es una de las emociones que más consecuencias o efectos tiene en nuestros órganos, ¿ok? Quiere decir que Adán y Eva pudo haber tenido estas características, se las voy a decir. Cuando uno tiene miedo, se activa el sistema nervioso y simpático. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso y simpático? Bueno, el sistema nervioso están las células que mandan toques eléctricos para mandar órdenes y que se cumplan las funciones en nuestro cuerpo, ¿ok? Y el sistema simpático afecta todos los reflejos de las vísceras. Por eso cuando usted tiene miedo, siente aquí en el estómago como que se contrae el estómago, como que siente dolor, ardor. Ahora, si está en constante miedo, puede provocarle una úlcera. Se paralizan y se bloquean las personas. No sé si a usted le ha tocado, a mí me ha pasado que he tenido miedo y me he paralizado, no he podido responder, ¿ok? Hay sudoración, hay taquicardia, hay trastornos del sueño, afecta la autoestima, puede haber aumentan los latidos del corazón, aumenta la presión arterial. ¿Se dan cuenta cómo cuando nosotros tenemos miedo, cuando tenemos una actitud, una emoción negativa, todo lo que afecta a nuestro cuerpo? Si tenemos constantemente miedo, podemos tener una úlcera de estómago. ¿Por qué tuvieron miedo Adán y Eva? Porque habían pecado. Habían pecado y ellos había pasado algo. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa entre Dios y nosotros? No de Dios, ok. Ellos habían sentido miedo y ellos habían sentido todas estas características, seguramente algunas de ellas las había tenido Adán y Eva. ¿Por qué? Porque estaban alejados de Dios, sintieron el temor y su cuerpo se alteró. Podemos ver alguna otra emoción negativa, por ejemplo, la tristeza. Ustedes saben que la tristeza causa mucho cansancio, causa un agotamiento mental. Cuando uno tiene mucha tristeza, ciertas hormonas se dejan de segregar y ya no tiene apetito. Se desprende todo lo que sucede a nivel hormonal. ¿Qué pasa cuando usted tiene envidia? Bueno, también le va a afectar la autoestima, se va a sentir en una gran soledad, va a sentir mucho coraje porque usted no puede tener lo que otros tienen, le va a dar un fuerte dolor de estómago, va a tener estreñimiento, va a padecer mareos, temblores y una mala circulación. Nosotros podemos analizar más las emociones negativas y vamos a ver cómo afectan nuestros órganos. Por eso hay muchas personas que pueden tener muy buenos hábitos de alimentación o hábitos de ejercicio, hábitos de salud, pero persisten con enfermedades. Pueden haber personas que tienen un buen tratamiento y persisten las enfermedades porque no han arreglado el origen de su enfermedad, la rabia, la tristeza, el coraje. Y déjeme decirle que ahorita eso está de moda. Hace unos años así como que no, eso no se hablaba, que como que las emociones, no, ahorita
dentro de la iglesia y fuera de la iglesia se está hablando que las emociones tienen una gran repercusión en la salud. Hace poco fui al doctor y me dijo, si usted no arregla sus problemas en casa, ni el mejor tratamiento le va a ayudar a obtener su salud. Ni el más caro, ni el mejor. Usted tiene que arreglar esa situación. Pero quiero decirles que las enfermedades se originaron en las emociones negativas. Vamos a ver Juan 15, 4 al 5, por favor. ¿Quién me ayuda a leerlo? Juan 15, 4 al 5. Sí, por favor. Ok, muchas gracias. Me llama la atención la última parte donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hoy la ciencia dice, bueno, las enfermedades tienen una repercusión emocional o las emociones son el origen de los problemas emocionales. Y hoy la ciencia dice, bueno, tómate una pastilla para que te relajes, cuenta hasta 10 si te enojaste, da muchas alternativas, incluso hay muchas teorías o ciencias que dicen que todo está dentro de ti, que tú te relajes, que tú tomes el control de tu vida, pero Dios nos dice que aquí que separados de Dios nada podemos hacer. O sea que si nosotros nos separamos de Dios, ¿ustedes creen que vamos a tener emociones positivas? Aunque hay estudios que dicen, que te están diciendo todo el día, piensa en positivo, piensa que tú eres grande, piensa que tú eres fuerte, que tú lo puedes, que todo lo puedes, piensa esto, piensa el otro. Mantente con esa actitud positiva y vas a tener una vida diferente. Bueno, déjenme decirles que esa no es la solución. Algunos de ustedes han conocido al comediante Robin Williams, una persona famosa, ganadora de muchos premios, muy rica, y era comediante, hacía reír a la gente. Y yo creo que él sabía mucho acerca de cómo hacer reír y hacer sentir bien a las otras personas, pero él mismo no pudo superar esas emociones negativas y se suicidó. Teniendo dinero, teniendo poder, teniendo premios, reconocimientos, sabiendo hacer reír a otra persona, él no pudo. ¿Por qué? Porque dice el Señor que separados de Dios nada podemos hacer. Esto nos hace entender, hermanos, que si nosotros nos separamos de Dios, nada podemos hacer. Si nosotros vemos en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, en cuanto ellos pecaron, vinieron las cosas negativas, las emociones negativas, y como consecuencia vinieron las enfermedades. Es algo muy interesante, hermanos. Las enfermedades vienen de la separación de Dios. Porque cuando usted está separado de Dios, ¿tiene paz? ¿Tiene gozo? ¿Tiene esperanza? ¿Sabe cómo resolver un problema? Muchas personas piensan que sí saben, pero terminan suicidándose. Muchas personas tienen los medios, pero terminan suicidándose. Y tan así es, hermanos, tan así es que a raíz de que nosotros estamos separados de Dios, entramos en pecado, entramos en separación de Dios, nos encontramos con las emociones negativas, vienen las enfermedades. Dios sabía que iba a pasar todo eso y ¿saben qué hizo en Génesis? Vamos a Génesis. En Génesis 3:18. Vamos a ver, habíamos visto que al principio Dios había dado los cereales, los legumbres y los frutos, pero después del pecado ustedes saben que cambió la alimentación. ¿Alguien notó que cambió la alimentación? ¿Agregó algo más? ¿Alguien se ha dado cuenta que Dios agregó otra cosa más después del pecado?
espinos y cardos, ¿y qué más? Y las plantas, eso comeréis. Antes del pecado no había, los pepinos no eran para los hombres, el apio no era para los hombres, las verduras no eran para los hombres. Si nosotros vemos en Génesis, vamos a encontrar que Dios le dijo: ustedes van a comer las semillas, las legumbres, los cereales y los frutos, y los animales van a comer las plantas. Pero a raíz de que entró el pecado, Dios dijo: ahora tú también vas a comer plantas. Ahora sí vas a comer lechuga, rábanos y todas las verduras. ¿Ustedes saben qué efecto tienen las verduras en el cuerpo? Cuando hay mucha enfermedad, el cuerpo se vuelve ácido. ¿Qué es la acidez? Nuestros cuerpos tienen una función y desprenden ácido. Dios nos puso un medio para que saquemos ese ácido, eso es normal. La sudoración, la orina, nosotros desintoxicamos, sacamos eso. Pero como estamos llenos de envidia, de desesperanza, de impaciencia, de emociones negativas, nuestros órganos están enfermos. Y como estamos enfermos, nuestros órganos no están funcionando bien. Y como no están funcionando bien, ese ácido que tiene nuestro cuerpo no se puede expulsar fácilmente. Entonces, ese ácido se nos está quedando en el cuerpo, nos estamos haciendo más ácidos, tenemos más enfermedades. Pero ¿qué creen? Llegan las plantas y las plantas nos ayudan a ser alcalinos, a regular nuestra acidez, a mejorar. Por eso es que después del pecado, Dios dijo que nosotros podíamos comer las verduras que al principio eran para los animales. Si usted pone una jarra de agua y le echa una varita de apio, su agua se vuelve alcalina. Quiere decir, le va a quitar la acidez al agua, y si usted se la toma, le va a quitar la acidez a su cuerpo. O sea, vean cómo es tan maravilloso Dios, cómo a raíz del pecado cambió la alimentación. Bueno, le añadió algo más. Ahora sí podemos comer verduras. Ahora las verduras nos ayudan a hacer nuestros cuerpos más alcalinos, a sacar el ácido que tenemos por nuestros malos hábitos de alimentación, malos hábitos de que no hacemos ejercicio o nuestra separación de Dios. Bueno, la alimentación nos ayuda. Pero lo más importante, hermanos, es que nosotros regresemos al plan original. ¿Cuál es el plan original? El plan original es que volvamos a Dios como en un principio. Porque cuando tú estás cerca de Dios, tú vas a tener esperanza. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5, 22, 23. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Cuando tú vuelves a Dios vas a tener, ¿qué vas a tener? Gálatas 5, 22 y 23. Ok, muchas gracias. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, en nuestra vida va a haber gozo, va a haber paz, paciencia, benignidad, templanza, que va a contrarrestar todas esas cosas negativas, las cuales nos pueden enfermar. Hoy siempre las emociones negativas nos han enfermado, pero vivir a un lado de Dios nos puede sanar. Contaba un doctor, había una persona un matrimonio, el señor era alcohólico y la esposa siempre estaba con coraje y diciéndole: no tomes, no tomes, no tomes, no tomes, cuídate, cuídate, y el esposo pues nunca entendía. ¿Y quién creen que tenía cirrosis? La esposa tenía cirrosis y el esposo no, porque el esposo estaba contento. Nuestro cuerpo, Dios nos dio un cuerpo maravilloso, y cuando le pasa algo malo, Él trata de recuperarse, trata de sanarse. Pero la mujer le estaba eche y eche y eche y eche con puros sentimientos negativos, 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 que adquirió que su hígado tuviera cirrosis.
Y la cirrosis la debería de haber tenido el marido por el alcohol. Así actúan, hermanos. Las emociones negativas así actúan en nuestra vida y muchos son el origen de nuestras enfermedades y de las enfermedades que hay en nuestra iglesia. Pero la causa está en el alejamiento de Dios. Yo les invito, mis queridos hermanos, a que ustedes, a que volvamos a Dios en espíritu y en verdad, estudiando la palabra del Señor, orando, manteniéndonos cerca, no con el miedo que sintió Adán y Eva al saber que Dios viene. Dios viene y ya va a ser sábado y hoy ya no puedo hacer nada. Sino mantengámonos con alegría, con gozo, con paz. Porque déjenme decirles, mis hermanos, que afuera y aún dentro de nuestra iglesia hay mucha depresión, hay muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Creemos que porque ya nos bautizamos ya estamos con Dios, pero ¿qué tal está nuestro estudio diario? ¿Qué tal está nuestras oraciones, nuestra relación con Dios mediante la oración? Si nosotros estamos alejados de Dios, cuando vengan circunstancias difíciles, las emociones naturales de la carne se apoderarán de nosotros. El miedo constante, el temor, la desesperación de cómo voy a pagar mi renta, cómo voy a pagar mis biles, el afán de este mundo nos va a sobrecoger y nos va a traer enfermedades. Pero solamente vamos a encontrar la sanidad con nuestro Dios. Vamos a finalizar con Éxodo 15, 26, por favor. Éxodo 15, 26. A ver, déjenme ver si es... ¿Sí le pueden dar lectura, por favor? Ok, muchas gracias. La última parte me gusta más porque dice el Señor, yo soy tu Señor, tu sanador. ¿Sí? El Señor nos va a sanar de cualquier enfermedad si nosotros nos acercamos a Dios. En la Biblia, cuando Jesús estuvo en esta tierra, hubo muchos milagros porque ellos volvieron al Señor, tuvieron fe, se acercaron, dejaron muchas cosas y fueron sanos, fueron sanados, ¿ok? Entonces, el Señor es nuestro sanador. ¿Tenemos hoy algún problema de salud? Analicemos, pidámosle a Dios que analice nuestra vida, que nos la muestre y vayamos delante de con humildad a pedir perdón por aquellas emociones negativas que tenemos, que nos ayude a cómo darles la solución, porque el Señor es el único que nos ayuda a perdonar a nuestro prójimo. Y cuando nosotros no perdonamos, nos enfermamos. Nos dicen algunos psicólogos cristianos, perdona a alguien, aunque sea por tu salud. Si no te quiere perdonar, el que no te perdone, pero perdónalo tú para que tú seas sana. El Señor es nuestro sanador y Él quiere darnos sanidad y quiere que disfrutemos de este mundo, hermanos. Quiere que seamos prosperados y que tengamos salud. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana Ivonne. Nos ponemos de pie, hermanos, para finalizar con el himno número 349. 349. Gran gozo hay en mi alma. Bueno, Ivonne, que no se nos vaya para que nos despida con una oración, por favor. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús
estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma y melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Vamos a orar. Querido Padre y buen Dios, estamos agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos amas, Señor, porque somos pecadores y nos alejamos día con día de ti, mas sin embargo tú viniste a esta tierra a darnos sanidad, sanidad para nuestro cuerpo, Señor, pero principalmente para nuestra alma. Gracias, Padre mío. Ayúdanos a no alejarnos de ti, Padre eterno, a no tener miedo de esta vida, no tener miedo, no tener coraje, sino tener el gozo, la paz y la esperanza que solamente tú la puedes dar, mi Dios. Ayúdanos a que como cristianos vivamos a tu lado cada día y cada momento, y que lo podamos transmitir también, Señor, a toda la gente que nos rodea, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que ellos conozcan un Dios de amor y de sanidad. Te lo pedimos sin merecerlo, mi Dios, al contrario, pidiéndote el perdón de nuestros pecados, Señor, para que nos liberes de las cargas que llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra conducta, mi Dios. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Gracias, hermana. Bueno, hermano, estamos despedidos. Que el Señor nos bendiga y nos vemos mañana. Recuerden que iniciamos con un culto de oración, con el servicio de oración que empieza a las 8 de la mañana. A esa hora puede llegar. El Señor les bendiga. Buenas noches.